Ya no escuché si me terminaste de presentar, pero creo que sí. Sí, doctora. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos a ver un tema que es complejo, que hasta hace algunos años representaba de las principales causas de mortalidad en los pacientes trasplantados y pues de riñón tiene algunas particularidades. Entonces, realmente la mayoría de la información de la que voy a basarme en esta plática son en estos dos documentos que ustedes necesitan tener presentes, que sepan que existen y que sepan dónde consultarlos. El primero es el tercer consenso internacional del manejo de citomegalovirus en pacientes con trasplantados de órganos sólidos del 2018. Y el segundo son las guías de práctica de la Sociedad Americana de Infecciones en pacientes trasplantados también de CMV son del año pasado. Entonces, cualquiera de estas dos son buenos documentos para poder buscar cualquier información en el futuro acerca de esta enfermedad en sus pacientes. Entonces, bueno, hablando un poco del CMV, el CMV es un virus de la familia de herpes virus, es un virus DNA, es un virus ubicuo y que se mantiene latente por la vida después de una infección primaria. El CMV básicamente es un virus que se transmite de diferentes formas, por contacto directo, por contacto sexual, por contacto con sangre, a través de transfusiones sanguíneas o hemoderivados, a través de tejidos o incluso de forma perinatal. Como sabemos, la gran mayoría de nosotros tenemos contacto con este virus por primera vez en la edad infantil. Y a veces la primoinfección en niños pequeños a veces no tiene todas las manifestaciones clínicas que tendría en un adulto. A veces puede pasar simplemente como fiebre, como una enfermedad febril, con rash, a veces sin mucha explicación, y representa la adquisición de este virus por primera vez. Lo que se sabe de la seroprevalencia en adultos es que los mayores de 18 años, entre el 30 y el 97%, al ser adultos, ya tienen IgG positiva para citomegalovirus. Nosotros en la serie de trasplante de hígado, en nutrición, encontramos que el 95% de los pacientes mexicanos ya eran positivos para citomegalovirus después de los 18 años. Entonces, es definitivamente muy común en los pacientes adultos que ya hayan tenido contacto con este virus. Y entonces esta infección primaria pues es a veces asintomática y cuando es sintomática es de una intensidad muy leve y se puede autolimitar. Ahora, el CMV sin duda hasta hace unos años era la primera causa de mortalidad en trasplante de órgano sólido de etiología infecciosa y actualmente un CMV que no es correctamente bien vigilado, que no se maneja con mucha delicadeza y con mucha precisión, puede representar una entidad muy peligrosa para estos pacientes. Lo que se sabe, y es un hecho, es que va a haber replicación en el post-trasplante temprano si no se hacen estrategias profilácticas o terapéuticas anticipadas para adelantarnos al comportamiento de este virus. Entonces, bueno, para poder aclarar un poco, hay dos definiciones que tenemos que tener muy bien presentes, que es la diferencia entre infección por CMV y enfermedad por CMV. Infección por CMV significa evidencia de replicación del virus en el tejido, en la sangre o en fluidos. Y eso lo diagnosticamos a través de una PCR de NAT, que vamos a explicar qué es. También lo podemos ver con antígeno PP65 o a través de cultivos virales, que cualquiera de estos nos van a evidenciar que tenemos el virus en la sangre. Y enfermedad por CMV es que tenemos evidencia del virus y además tenemos signos clínicos o síntomas clínicos. Y aquí podemos englobar algo que se llama síndrome por CMV, que básicamente es un síndrome muy inespecífico. Los pacientes de lo que más se quejan es mucha fatiga, como muchas enfermedades virales, tienen mucha fatiga, tienen fiebre, pueden tener malestar generales, mialgias, linfocitosis, leucopenia e incluso pueden tener transaminasemia. Entonces, infección por CMV es cuando tenemos replicación del virus y enfermedad de CMV es cuando tenemos replicación del virus, pero el paciente tiene síntomas. Ahora, lo interesante y lo complejo del manejo de citomegalovirus es que es un virus que se llama inmunomodulador. Eso significa que no solamente infecta al individuo, sino también tiene un efecto en el sistema inmune de los pacientes. Hay algunas entidades que conforme hemos sabido más de citomegalovirus, hemos podido perfilar que el CMV tiene asociación o incluso puede inducir coinfecciones. Un ejemplo perfecto es aspergilosis pulmonar o aspergilosis invasiva. Se sabe que pacientes que tienen CMV
Sin duda pueden tener riesgo de tener aspergilosis invasiva por tener CMV. También hay un metaanálisis de Cochrane del año pasado en el que se evidenció que un factor de riesgo para desarrollar neumonía por neumocistis girovenchi puede ser también tener actividad de CMV, además de otras entidades como bacteremias y los rechazos. Inmunomodulador me refiero a que no solamente el virus infecta, sino que además puede también poner en riesgo al cuerpo de tener un rechazo. Y hay órganos trasplantados en los que existe esta evidencia. Por ejemplo, en el caso del riñón, el daño crónico al injerto. En el caso del trasplante de pulmón, CMV puede eventualmente asociarse con bronquiolitis obliterante y en trasplante cardíaco a vasculopatía coronaria. Entonces, definitivamente, cada episodio que tengamos de CMV, tenemos que pensar que este virus es inmunomodulador, que puede asociarse a otras infecciones que también van a traer mucha morbilidad a los pacientes y que potencialmente al ser inmunomodulador pueda tener un impacto directo en el injerto y disminuir la sobrevida del paciente y del injerto también. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es estratificar el riesgo de cada paciente, ¿no? El mayor factor de riesgo para inmunocompromiso es global o específico a CMV. ¿Qué significa? Que el paciente tenga algún grado de inmunocompromiso o tenga específicamente deficiencia de inmunidad para CMV, es decir, que sea IgG negativo, ¿no? La forma más sencilla que tenemos, más práctica y más universal para poder medir si un paciente tiene inmunidad específica a citomegalovirus es el uso de la serología, ¿no? La serología es IgG para citomegalovirus e IgM para citomegalovirus. En el contexto de trasplante realmente nunca pedimos IgM a menos de que se esté sospechando de una infección aguda, lo cual actualmente tenemos mejores herramientas para diagnosticar que tener una IgM. Entonces, en términos generales, nunca se pide. Lo que pedimos es una IgG. La IgG nos va a hablar de una infección o de un antecedente de haber tenido respuesta humoral previamente y de ya tener una inmunidad específica para CMV. Si el paciente sale IgG positivo, eso significa que ha tenido contacto con citomegalovirus previamente. Y si el paciente sale IgG negativo, significa que no ha tenido contacto con citomegalovirus previamente. Ahora, hay una entidad también que puede ser IgG indeterminado. Eso también puede pasar. Lo que se recomienda en estos casos es repetirla y en caso de que vuelva a salir indeterminado, lo que se recomienda hacer en el contexto de pacientes trasplantados es asumir el riesgo más alto. Entonces, si sale indeterminado, lo repites y vuelve a salir indeterminado, para en términos mayores, ese paciente es de alto riesgo y es IgG negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes trasplantados y por qué el ser IgG negativo es el mayor riesgo para citomegalovirus? Bueno, si tenemos un sujeto que es el 5% de la población que nunca ha tenido contacto con CMV y le toca un órgano, un riñón, que es IgG positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Al trasplantarse, este órgano que ya conoce citomegalovirus, que ya tiene IgG contra citomegalovirus, va a causar una primo-infección en el sujeto trasplantado que es IgG negativo. Este sin duda le llamamos primary mismatch, es decir, un mismatch primario, es decir, el riesgo más alto de adquisición y son a los que más tenemos que vigilar en el post-trasplante. Entonces, les presento esta tabla en la que van a ver el estatus del donador y del receptor, el riesgo que representan, el patrón de la infección y cuál es el riesgo de tener citomegalovirus. Entonces, vamos con el primer espacio y aquí es que el órgano donador, que es la D, sea positivo y que el receptor del órgano sea negativo. Esto ya lo vimos, es considerado el riesgo más alto de reactivación de citomegalovirus. Es una primoinfección porque el sujeto que está siendo trasplantado no conocía el virus, lo está conociendo por primera vez, nada más que muy inmunosuprimido. Y entonces, si no hacemos nada al respecto, entre el 50 al 65% va a tener una activación de citomegalovirus como infección, pero muy probablemente como enfermedad, ¿no? Entonces, este es el riesgo más alto. Ahora, hay dos escenarios que se llaman intermedios, riesgo intermedio. El primero es que
el sujeto que está recibiendo el trasplante, el receptor sea positivo y el órgano sea positivo también. Esto se llama riesgo intermedio, pero aquí lo que puede ocurrir es que en el contexto de inmunosupresión, como hay dos cepas de virus, el del donador y el del receptor, cualquiera de las dos se puede reactivar, causando algo que se llama superinfección. Entonces, si no hacemos nada, si no damos profilaxis, si no los vigilamos, hasta el 30% va a tener una infección por citomegalovirus. Entonces, es un riesgo intermedio, pero es un riesgo intermedio alto. Nuevamente, hay dos cepas de citomegalovirus en un contexto de inmunosupresión. El que sigue, que también es considerado riesgo intermedio, es cuando el órgano es negativo, pero el receptor del órgano es positivo, ¿no? Esto es un riesgo intermedio. Aquí el riesgo realmente es que se reactive el virus que el cuerpo ya conoce. Si se fijan, el riesgo de enfermedad es menor, es del 15 al 20%, pero de todas maneras tenemos que vigilarlo, ¿no? Y por último, que es considerado el riesgo bajo, es que ni el órgano conoce citomegalovirus, ni el receptor conoce citomegalovirus. Entonces, básicamente, tendrías que tener la mala suerte de conocer el virus por primera vez en tu edad adulta, ¿no? Tu posibilidad es tener una prima infección y es menos del 3%. Entonces, por esa razón, son considerados de bajo riesgo y de hecho muchas de las orientaciones que vamos a ver ahorita de qué hacer, cómo vigilarlos y todo eso, dejan a estos pacientes casi de lado porque básicamente no han tenido y no han tenido exposición hasta este momento de citomegalovirus, ¿no? Ok, además de esto, primer paso entonces es pedirle una IgG, conocer la IgG del donador, compararla con la del receptor y saber en qué estadio está mi paciente. Además de esto, hay otros factores de riesgo para citomegalovirus, que es, por supuesto, la inmunosupresión inducida por drogas, que lo que hace es que depleta o genera anergia en los linfocitos T. Puede ser que tengamos un conteo total de linfocitos T normales, pero estén anérgicos. Y en esta anergia es en el contexto en el que pueden reactivar CMV, ¿no? Hay que preguntar si en el paciente trasplantado se utilizó, si es que es de reciente trasplante, agentes que depletan de linfocitos, como es el caso de timoglobulina o si es el caso de alemtuzumab. Ambos agentes, como sabemos, eso es lo que hacen, depletan de linfocitos, ¿no? Entonces, estos pacientes que recibieron esta inducción son los que se encuentran también en un riesgo un poco más alto, ¿no? También el mantener a los pacientes en dosis muy altas de inmunosupresores, eso también aumenta el riesgo de reactivación de CMV y uno de los factores de riesgos más importantes asociados a la reinfección por CMV es el tener rechazo. ¿Por qué? Porque muchos rechazos, dependiendo qué tipo de rechazo es, pero todos los rechazos se tratan pues con mayor inmunosupresión, se dan esteroides, se pueden dar también timoglobulina. Entonces, básicamente tener un rechazo genera más inmunosupresión en el trasplantado de órgano y el tener más inmunosupresión pues obviamente genera mayor riesgo de tener citomegalovirus, ¿no? Entonces, estos son los 4 pasos que yo les propongo que ustedes sigan con sus pacientes para poder abordar a los pacientes con citomegalovirus, saber cuál es su riesgo individual. Como ustedes saben, los pacientes trasplantados son extraordinariamente complejos, no son lo mismo, no es lo mismo un trasplantado hace un mes que recibió timoglobulina contra el que se trasplantó hace 2 años, pero está en tratamiento de rechazo, versus el que se trasplantó hace 20 años y que está con dosis, ¿no? Entonces, aunque sean trasplantados de riñón, todos son muy diferentes y para saber cuál es su riesgo de CMV necesitamos saber cuál es su estado neto de inmunosupresión de cada uno. Entonces, el punto número 1 sería el riesgo individual de CMV. El segundo es el tiempo en el que se encuentra después del trasplante. El tercero es el historial de inmunosupresión, de dónde viene el paciente y qué tanto lo han inmunosuprimido. Y el cuarto es su historial de uso de antivirales en el pasado. Entonces, para conocer el riesgo individual, ya lo vimos, se compara la serología del donador con el receptor, recordando que donador positivo y receptor negativo es el riesgo más alto de todos, ¿no? Después vamos a brincar al paso 2, que es saber el tiempo de post-trasplante. Si ustedes reconocen esta tabla, es de un artículo muy famoso de Fishman en el New England, en el que propuso los tiempos de infecciones en el post-trasplante. Y tenemos el primer mes en el que básicamente se asocian a infecciones asociadas a cuidados de la salud, ¿no? Infecciones de vías urinarias en el caso de trasplante renal, infecciones bacteremias, infecciones de herida quirúrgica, como cosas muy asociadas al procedimiento quirúrgico,
Pero después tenemos un segundo periodo de post-trasplante que es del mes a los 6 meses, en el que lo que vamos a ver, si se fijan en la parte superior, es la activación de infecciones latentes. En este mes a 6 meses es en donde vamos a ver la mayoría de los casos de reactivación de CMV. Entonces, como segundo punto es, ¿hace cuánto se trasplantó este paciente? Se encuentra en un periodo en el que habitualmente vemos reactivaciones y también preguntar, como dije, como tercer punto, la inmunosupresión que recibió, ¿no? Puede ser que se haya trasplantado hace 2 años, pero le dieron timoglobulina hace un mes. Entonces, básicamente ese paciente está en un riesgo muy alto porque acaba de ser inmunosuprimido de nuevo, ¿no? Entonces, de la inmunosupresión hay que preguntar si recibió timo, si le dieron alemtuzumab, si está con dosis altas de inmunosupresores, si ha tenido historia de rechazos del injerto en el último año y eso ha aumentado su inmunosupresión basal. Y también depende qué tipo de trasplante, ¿no? Algunos trasplantes como pulmón, intestino, se sabe que tienen muchísima reactivación de CMV. En el caso del trasplante de riñón, el riesgo es intermedio porque la inmunosupresión es diferente a la de otros órganos, ¿no? Y por último, el cuarto punto es su historial de exposición a antivirales. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero desafortunadamente no hay muchas opciones de antivirales para el manejo de CMV. Y justo porque no hay muchas opciones, se pueden desarrollar con facilidad si no son bien manejados resistencias a estos antivirales. Y si se desarrollan esas resistencias, estamos en serios problemas porque desafortunadamente en México no hay Foscarnet o no se encuentra comercialmente disponible. Entonces son difíciles de tratar. Necesitamos preguntar si el paciente recibió profilaxis, si se le dio valganciclovir, cuántos episodios de CMV ha tenido en el pasado y revisar las dosis a las que estuvo en el pasado recibiendo, porque es muy frecuente que estos pacientes hayan recibido por tiempos prolongados y a veces dosis incorrecta y por eso a veces no responden. Entonces hay que investigar muy bien los episodios pasados que ha tenido de CMV, ¿no? Entonces vamos a estudios diagnósticos. Actualmente, como ya les dije, lo primero que hay que pedir es la serología, tanto en el donador como en el receptor. No es necesario pedir IgM, no sirve para ver lo que nos interesa, que es pues la previa inmunidad humoral, ¿no?, a esta infección. Y entonces, para poder diagnosticar una infección activa, lo que se tiene que pedir es la medición de la carga viral o cultivo viral también se puede pedir en la sangre, en orina, todo eso se recomienda que no se haga. No se pide en sangre, no se pide en orina, no se piden secreciones orales, ni en lavado broncoalveolar. También lo he visto en líquido cefalorraquídeo. Esas tipo de muestras no están bien estandarizadas y es común que pueda haber errores en la interpretación. Entonces, lo que se pide es una carga viral por PCR en sangre, ¿ok? Y una regla muy importante de CMV es que desafortunadamente los diferentes centros de trasplante tienen diferentes pruebas de CMV. Aquí no es como en el VIH que tienen una prueba de ELISA de cuarta generación que incluye el antígeno P24 y todo mundo tiene la misma prueba. En el caso de CMV no es así. Muchos centros tienen diferentes tipos de kits, diferentes tipos de prueba, tienen diferentes tipos de corte y lo más importante, lo reportan en unidades diferentes. Entonces, una de las claves muy importantes que hay que tomar en cuenta es que las cargas virales no es confiable que se comparen de un hospital a otro o de un centro de trasplante a otro y es muy frecuente que se reporten por ejemplo, las guías americanas en Estados Unidos se reportan en unidades internacionales sobre mililitro. Aquí, por ejemplo, se reporta miligramos sobre decilitro. Entonces, no se puede comparar lo que le tomaron en otro hospital con lo que le estamos tomando aquí. Si recibimos un paciente con sospecha de CMV, hay que tomarle siempre la misma muestra en el mismo lugar para que esté estandarizada, ¿no? Entonces, estas pruebas que van a detectar la cantidad de virus que tenemos en sangre puede ser a través de NATs, que eso es realmente lo que se tienen en la gran mayoría de los hospitales grandes en México. Se reporta como PCR, pero en realidad los kits son NATs, ¿no? Es una prueba que te da cuantitativamente la cantidad de virus que tienes y te dice tienes 1 millón de copias, tienes 100,000 copias, tienes 50,000 copias, ¿no? Y
Hay algunas particularidades de esta carga viral. Lo que se sabe a términos generales es que a mayor velocidad conforme va aumentando la carga viral, es decir, que un paciente una semana tenga 800 copias y a la siguiente tenga 10,000 copias, esos aumentos brutos en la carga viral se asocian con mayor riesgo de desarrollar enfermedad por CMV, es decir, sí tener neumonitis, el tener colitis o el tener alguna entidad en un órgano blanco, ¿no? Y también lo que se puede ver es que pacientes que tienen un cuadro grave de CMV, por ejemplo, neumonitis por CMV, que tiene una mortalidad muy alta, una entidad así, tienen cargas virales más altas que pacientes que tienen simplemente infección por CMV y están asintomáticos. Es común ver millones en la carga viral de pacientes con enfermedad por CMV y a veces cientos, miles en pacientes asintomáticos, ¿no? Ahora, un punto muy importante es algo que se llaman sitios santuarios. Estos sitios santuarios por citomegalovirus son áreas del cuerpo en el que el pedir una muestra de sangre de CMV no nos va a detectar enfermedad en estos sitios. Estos sitios santuarios, un ejemplo perfecto es el tubo digestivo. El tubo digestivo, podemos tener colitis por CMV, podemos tener duodenitis o esofagitis por CMV y la carga viral en sangre nos va a salir negativa. Entonces, la carga viral tampoco es perfecta. Esta PCR tiene la gran limitación de que podemos tener enfermedad por CMV en sitios santuarios y poder tenerla en sangre negativa. Entonces, el diagnóstico, se los adelanto, de colitis por CMV o de involucro gastrointestinal de CMV tiene que ser por histopatología, ¿no? Que tengan una carga viral en sangre no nos excluye enfermedad en tubo digestivo. Ahora, esta es una tabla que viene del tercer consenso internacional de citomegalovirus, en el que pueden ver los diferentes estudios del lado izquierdo y en la columna de en medio ver los diferentes puntos de corte que se dan en los diferentes centros de trasplante. Es por eso que hoy no me puedo sentar frente a ustedes y decirles, a partir de 200 esto pasa, a partir de 1000 esto pasa. Cada centro tiene que conocer su nivel de detección de la prueba y estandarizarla. A términos generales, en la Ciudad de México, que es en donde yo me entrené, y en los institutos nacionales, la prueba que teníamos es la prueba que se ha estandarizado en Estados Unidos y que se usa con mayor frecuencia, en la que se reportaba copias por mililitro. Ajá. El nivel de detección de esta prueba es de 35 copias sobre mililitros, eso es lo menos que detecta la prueba. Y nosotros utilizábamos, si tenían este kit, el 200 de carga para considerarlo como indetectable. Ajá. Tener abajo de 200, básicamente el virus está suprimido. Entonces yo lo que sugeriría es que investiguen en su centro cómo se reporta, a partir de cuánto se detecta y cuánto es el nivel en el que ya nos preocupa el empezar a utilizar antivirales y que se pueda considerar que tiene una carga viral eh, relevante, ¿no? Nuevamente, en la gran mayoría de los hospitales en Ciudad de México se utilizan estas cifras. Ok, ahora un estudio que se hacía antes de que se hiciera PCR y a veces todavía en algunos centros lo hay, es algo que se llama antigenemia de PP65. Este estudio tiene la gran limitante que es un estudio semi-cuantitativo. Lo que va a detectar es un antígeno que está en la superficie del CMV que se llama PP65 y entonces lo que se hacía por esta técnica es que un químico tomaba los leucos, bueno, tenía una aislaban los leucocitos de la sangre, usaban un inmunomarcador para poder marcar este antígeno y por inmunofluorescencia poder contarlo. Entonces, básicamente dependía completamente de que la persona hiciera un conteo correcto de este antígeno y obviamente en pacientes que tenían leucopenia, por ejemplo, podía salir una antigenemia falsamente negativa, ¿no? Entonces, esta prueba es dependiente de quien la realiza hasta cierto punto. Es una prueba que es semicuantitativa, que no te dice exactamente la cantidad de virus que tienes. Entonces, es una prueba que ya no se hace con tanta frecuencia. Actualmente podemos hacer PCR con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, el diagnóstico de histopatología, que es considerado todavía el estándar de oro definitivo para considerarlo enfermedad por CMV,
La excepción aquí es rinitis. La rinitis, ahorita lo vamos a ver, no se requiere el tener una biopsia o el tener incluso una carga positiva para diagnosticarse. Los oftalmólogos en general son bastante buenos diagnosticando la retinitis por CMV. Los cambios son muy característicos. Entonces, si al juicio del oftalmólogo le parece que es una retinitis por CMV, queda categorizada como retinitis por CMV. Ahora, estas biopsias que les voy a mostrar es una biopsia de colon en la que se ve las inclusiones que hay, ¿no? Virales muy interesantes en células que están binucleadas. Esto es también un acercamiento. Y bueno, esta es una imagen también bastante típica de CMV, en las que se ven las inclusiones de CMV dentro de las células, ¿no? Y si quedaba alguna duda, pues de inmunistoquímica para CMV, en la que se ve claramente que es positiva. Entonces, este es el diagnóstico de colitis por CMV. Ahora, hay otra prueba que es un poco más sofisticada, que lo que nos va a medir es inmunidad celular para CMV. Es el equivalente a un cuantiferón de tuberculosis. Este cuantiferón, que también se llama IGRA para CMV, lo que nos va a medir es la respuesta de las células T específicas a CMV. Entonces, le tomamos una muestra de sangre al paciente, vamos a aislar todos sus linfocitos, los vamos a poner en un citómetro de flujo y se van a poner los diferentes antígenos de citomegalovirus para que los linfocitos del paciente empiecen a escupir interleucinas, interferón y TNFs, y si el patrón celular que liberan los linfocitos es comparable o al estándar que se utiliza, entonces se considera que el paciente tiene respuesta celular al CMV, ¿no? Estos dos que existen es el IGRA y el ELISpot. Es la misma tecnología nuevamente que existe para tuberculosis. Y bueno, se necesitan varias cosas para que funcione la prueba, que es básicamente tener buena carga de linfocitos. Pacientes con linfopenia, pues no se puede hacer el estudio porque no va a ser confiable y va a salir indeterminado. Y bueno, el beneficio de esta prueba y en lo que se está utilizando en centros de trasplante grandes es, supongamos que tenemos un paciente que él es de CMV negativo y recibió un órgano CMV positivo. Entonces nosotros sabemos que ese paciente no conocía el CMV su cuerpo, pero al recibir un órgano que es positivo ya lo conoció. Entonces empieza a reactivar CMV, nosotros le empezamos a dar tratamiento, empezamos a medir la carga viral, se vuelve negativo y decimos, ¿cuándo es buen momento para quitarle el antiviral? ¿No? Este paciente es de alto riesgo, si se lo quito puede regresar y puede volver a replicar. En ese escenario es en el que se utilizan estas pruebas de inmunidad celular. Entonces se mide y decimos, bueno, este paciente, a pesar de que es de riesgo alto de tener CMV, ya tiene respuesta celular para defenderse del CMV y probablemente al ya tener respuesta celular puedo quitar el antiviral y el cuerpo va a inmunomodular el CMV, ¿no? Si esta prueba sale negativa en un paciente de alto riesgo, pues eso da más elementos a continuar con el antiviral y tal vez no quitárselo porque todavía no tiene cómo defenderse, y si se lo quitas, pues es un hecho que va a replicar de CMV y la carga viral va a ser incontrolable porque no tiene respuesta celular al virus, ¿no? Ahora, lo más importante que ustedes tienen que saber como nefrólogos es cómo prevenir el CMV. Una forma buena de prevenir el CMV va a evitar que lleguemos a escenarios catastróficos y muy agresivos para el paciente. Entonces, mucha atención aquí. Hay dos formas de prevenir el CMV. La primera es algo que se llama profilaxis universal y la segunda se llama terapia anticipada. ¿Cuál es mejor? Hasta el día de hoy en el trasplante de riñón puede ser una o la otra. Hay evidencia que a veces ha favorecido a una, a veces ha favorecido a la otra. Sin embargo, tenemos que decidir basado en qué es mejor en mi centro de trasplante. Entonces, cualquiera de las dos son válidas. ¿Qué significa profilaxis universal? Eso se hace en pacientes de riesgo elevado, es decir, que el donador era positivo y el receptor del órgano era negativo. Y lo que se hace es decir, este paciente es de riesgo alto, yo sé que su cuerpo no conocía el CMV y le estoy dando un órgano con CMV. Entonces, si yo no hago nada al respecto, ¿se acuerdan de la tabla? Tiene un 50 o un 65% de desarrollar CMV. Entonces, inmediatamente después del trasplante, le empiezo el antiviral.
porque yo sé que es de riesgo alto y porque sé que va a replicar. Entonces, profilaxis universal significa, eres de alto riesgo, se los doy a todos, del momento de trasplante hasta los 6 meses. Entonces, profilaxis universal significa, le doy el antiviral, no tengo nada de qué preocuparme. Segunda opción, terapia anticipada es un poco más permitida para riesgos intermedios, es decir, pacientes que sí pueden replicar, pero que puede ser que repliquen o puede ser que no repliquen. Entonces, aquí lo que hago es que digo, es de riesgo intermedio, lo que voy a hacer es que le voy a medir la PCR cada semana de CMV, cada semana, y cuando esté detectable, en mi centro es más de 200, en algunos centros es más de 35, en otros de 500, depende, pero hablemos de 200, que ese es el que más comúnmente se usa en México. Y cuando el paciente, la semana que tenga la PCR arriba de 200, empiezo al antiviral. Pero bueno, ya le ahorré varias semanas de estar tomando antivirales, pero lo estoy monitorizando semanalmente y semanalmente. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Depende. Si tu centro de trasplante tiene un volumen de pacientes enorme, es decir, estás teniendo 100, 200 pacientes trasplantados al año, obviamente no puedes estar al pendiente de las cargas virales de todos. Entonces, para centros de trasplante grandes, es mejor darles profilaxis universal y porque no se tiene la capacidad de darle seguimiento. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un paciente que vive muy lejos del centro de trasplante, que vive a 4 o 5 horas del hospital, pues realmente pedirle que vaya al centro de trasplante una vez por semana a tomarse sangre, pues puede ser difícil para él. Si tenemos pacientes que no son muy apegados al manejo médico, que pacientes que no quieren gastar en hacerse PCRs cada semana o que son de venas inaccesibles, entonces se tiene que valorar qué es mejor, si el paciente tiene cobertura para el valganciclovir, si puede venir a tomarse la prueba, entonces tiene que individualizarse, pero en pacientes de alto riesgo se le tiene que dar a todos porque sabemos que van a replicar. Entonces, estas son las recomendaciones de prevención en el trasplante renal, de acuerdo a las guías del 2019. Si es un paciente de alto riesgo, como es donador positivo receptor negativo, la recomendación es dar valganciclovir durante 6 meses. Una opción puede ser el dar preventive therapy, es decir, estarlo monitorizando cada semana, y en caso de que sea positivo o replique, empezar el antiviral. Y esto va a ser por 12 semanas. Esto aparece en las guías como una alternativa en la vida diaria, realmente a pacientes de alto riesgo. A todos les damos valganciclovir, no hacemos terapia anticipada y monitorizarlo. Sabemos que son pacientes que van a replicar, se pueden complicar, entonces se hace un ciclo vicioso en el manejo de CMV y es mejor simplemente ponerlos en profilaxis, ¿no? En el caso de riesgo intermedio, aquí la recomendación es dar valganciclovir por 3 meses nada más, no por 6, sino por 3. O aquí sí podemos hacer terapia anticipada, que es monitorizarlos cada semana por 12 semanas y en caso de que alguna salga positivo, empezar el antiviral apenas empiece. Pero bueno, esto representa un compromiso tanto del paciente como del médico, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esta terapia anticipada? Lo medimos semanalmente hasta la semana 12. En caso de que una salga positiva, empezamos valganciclovir tomada o puede ser ganciclovir intravenoso si el paciente sigue en el hospital, ¿no? Pero puede ser valganciclovir tomado y le empezamos el valganciclovir al paciente. Y cada semana, mientras está recibiendo el valganciclovir, le vamos a seguir midiendo la PCR de CMV. No vale la pena medirlo más de una vez por semana, se van a confundir, es difícil de interpretar, las variaciones pueden ocurrir en el mismo día incluso, entonces una vez por semana se empieza el antiviral y semanalmente voy a medir la PCR. Cuando ya tenga 2 PCRs que estén negativas, es decir, 2 semanas en la que el sujeto está consistentemente negativo o suprimido, entonces suspendo el valganciclovir y continúa monitorizando semanalmente hasta la semana 12, ¿ok? Por otro lado, si semanalmente el paciente nunca replica, a las 12 semanas termino esta terapia anticipada y así es como se monitoriza y se previene CMV, ¿ok? Entonces,
Se pueden extender las profilaxis, como ya expliqué, si el IGRA es negativo, es decir, si el paciente es de alto riesgo y no tiene evidencia de inmunidad celular, se puede prolongar el dar profilaxis a más de 6 meses. Si el paciente tiene un rechazo agudo o un cambio importante en la inmunosupresión, hay que pensar, está en rechazo, tengo que empezar a monitorizar semanalmente y semanalmente. A lo mejor no es post-trasplantado inmediato, pero es inmunosuprimido, en el que se aumentó esta inmunosupresión recientemente, entonces el seguimiento tiene que incluir PCR de CMV semanal, ¿no? Recordar que mientras menos los expongamos a antivirales, menos va a ser la posibilidad de desarrollar resistencias. Entonces hay que ser muy finos con este manejo y realmente leer las guías, conocer la evidencia que hay y seguir estas recomendaciones, no improvisar. Esto ya está bien estudiado, entonces no es improvisar, es seguir los algoritmos y exponer al paciente a la menos cantidad de antiviral posible, ¿no? Y recordar que aunque no estén recibiendo valganciclovir, es decir, ustedes deciden monitorizar al paciente y no darle valganciclovir, es post-trasplantado renal y va a requerir profilaxis para virus de herpes simple y herpes zóster. Entonces, recordar que estos pacientes que no estén recibiendo valganciclovir tienen que recibir aciclovir como prevención de esto, inmediatamente después de rechazos o inmediatamente después del trasplante. Entonces, recordar que tienen que tener esa profilaxis también, ¿no? Ahora, de manifestaciones clínicas, estas son unas tablas en las que propongo cuando la definición, cuando los síndromes son probados o definitivos o quedan como probable. En la primera columna y en la segunda son simplemente para consulta. Datos relevantes es que en el caso de enfermedad gastrointestinal necesitamos una biopsia, como ya lo dijimos. En el caso de neumonía es una entidad extraordinariamente grave, entonces no pedir CMV en lavado bronquial alveolar, simplemente pedirlo en la sangre, buscarlo y sospecharlo en estos pacientes. Hay entidades que no están bien definidas, por ejemplo, hepatitis, no hay una entidad probable, lo que se hace es que se confía en la PCR de CMV. En el caso de retinitis, como les dije, es un diagnóstico clínico, no se toma una muestra de patología por la complejidad de la enfermedad. A veces en el humor vítreo nos pueden dar algo de líquido y podemos correr PCR de CMV, nuevamente con limitaciones obviamente en su uso, pero bueno, este es un diagnóstico clínico, ¿no? Y ahora el tratamiento. El primer paso es tratar de reducir la inmunosupresión. Pensar, si este paciente no fuera trasplantado, no fuera inmunosuprimido, probablemente no tendría enfermedad por CMV. Tiene CMV porque es inmunosuprimido. Entonces, dentro de lo posible, tratar de pensar qué podemos disminuir de la inmunosupresión. En el caso del riñón y otros órganos de trasplante de órgano sólido, a veces se disminuye la dosis de mofetilmicofenolato o incluso a veces se llega a suspender en casos pues un poco más graves. Y se ha visto que a veces cuando las viremias son muy bajitas, eso significa que la carga viral es de 400, 500, es decir, muy bajitas, a veces simplemente reduciendo la inmunosupresión se pueden llegar a controlar, ¿no? Entonces, pensar, paso número 1, ¿tienes MB? ¿Cómo puedo reducir la inmunosupresión? Ahora, hablando de antivirales, vamos a tener antivirales que son intravenosos y otros que son vía oral. Básicamente la formulación es porque hay algunos antivirales que son prodroga de la droga, que es la sustancia activa, como es el caso de valaciclovir, es realmente una prodroga del aciclovir, y el valganciclovir, que es la prodroga del ganciclovir. Acordarnos que aciclovir, valaciclovir y famciclovir simplemente cubren herpes virus simple y zóster, no tiene actividad contra CMV. Valganciclovir y ganciclovir son los que tienen actividad tanto para CMV como virus de herpes simple y zóster. Entonces, los pacientes que están con valganciclovir tienen actividad contra herpes, contra otros herpes virus. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es una tabla simplemente para que sepan que hay un lugar en donde consultar las dosis de tratamiento, tanto de profilaxis, que son diferentes, y que presentan las diferentes evidencias. Estas también son de las guías de Clinical Transplantation del año pasado, ¿no? Ahora, primera línea para manejo de CMV, sin duda valganciclovir vía oral o ganciclovir intravenoso. Ahorita vamos a ver cuál es mejor. De segunda línea, Foscarnet,
que desafortunadamente es de difícil acceso, es bastante caro, no hay en México, se puede llegar a conseguir, pero es muy, muy caro. El Cidofovir, que realmente no lo utilizamos, altamente tóxico, no se usa como manejo de CMV, y off-label a veces usamos Letermovir como un adyuvante para casos muy resistentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una mujer de 51 años, trasplantada hace 5 meses, que se trasplantó pero se cambió de ciudad, ¿no? Y acude porque tiene fiebre y tos. Esto es en un mundo pre-COVID. Entonces no existía el COVID, no tenemos que preocuparnos por eso. Ella está con 5 de tacrolimus, 5 de prednisona, está con Bactrim 3 veces por semana y le dieron vaxiliximab, metilprednisolona, y ella es donador negativo, receptor positivo, ¿no? Recibió 3 meses de valganciclovir, desconoce su última PCR, acuérdémonos entonces en los pasos. Paso número 1, es una paciente de alto riesgo, es de un riesgo intermedio, porque es de donador negativo y ella receptor es positivo, entonces su riesgo de reactivación es intermedio. Segundo paso, la inmunosupresión individual. ¿En qué periodo de post-trasplante se encuentra? En los 5 meses, es decir, se encuentra en el periodo típico de reactivación de CMV. Entonces, riesgo intermedio y sí se encuentra en el tiempo de reactivación. Tercer punto, su historial de inmunosupresión. Le dieron basiliximab, le dieron metilprednisolona hace 5 meses, está lejano el antecedente, está con doble inmunosupresor, no está tan inmunosuprimida, y su historial de uso de valganciclovir, pues sí lo recibió, pero por un periodo de tiempo corto, y no se ha monitorizado de PCR de CMV estando en sus primeros 6 meses, estando en el periodo en el que puede reactivar. Entonces, esta paciente tiene esta radiografía, le pedimos la PCR de CMV porque lo sospechamos, encontramos una carga viral altísima de 65,000 copias. La paciente tiene leucopenia, tiene linfopenia, lo cual puede ser por el CMV. El CMV induce linfopenia, induce leucopenia, y lo que hacemos es que la hospitalizamos. Esta es una entidad muy grave, es una neumonitis por CMV, que como ya les dije tiene una mortalidad alta en estos pacientes, entonces empezamos ganciclovir intravenoso. Entonces empezamos con 650,000 copias y a la semana nos dicen, doctora, la carga viral subió a 690,000 después de una semana de ganciclovir. Entonces están en pánico, pero tú dices, ¿qué? O sea, no está fallando al tratamiento, no tiene resistencia. Les voy a decir una perla. En el CMV, al iniciar tratamiento contra CMV, la primera carga viral puede aumentar. Esa razón es porque este aumento transitorio puede ser porque al momento en el que empiezas tratamiento en el mundo real, se toma la PCR, supongamos, el lunes, te dan el resultado el miércoles, la paciente se hospitaliza el jueves, empieza antiviral ese mismo jueves. Entonces, si tú le vuelves a tomar una PCR en la primera, puede haber un retraso entre que se lo tomó y realmente el número de días de tratamiento. Y la segunda es porque al momento en el que das el antiviral, pues empieza a haber un despedazadero de CMV y puede haber un aumento en transitorio, pues justamente porque estás destruyendo el virus, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir y esto no es de preocupar. Lo que les tienes que decir al equipo médico es que no se sospecha de resistencia. Esta paciente solo ha estado expuesta a valganciclovir por 3 meses, no fue mucho, y este aumento en la primera determinación puede ser todavía esperable, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí sospechamos resistencia? Cuando el paciente ha tenido el antecedente de 6 o más semanas de exposición al antiviral y que haya tenido, por lo menos haya completado 2 semanas de tratamiento antiviral. Entonces, no es tan sencillo el sospechar de una resistencia. La paciente tiene que estar en el tratamiento durante 2 semanas y seguir aumentando la carga viral después de 2 semanas de antiviral y haber tenido el antecedente de al menos 6 semanas más en su historial de exposición a CMV. Entonces, el no pensarlo simplemente porque hay elevaciones transitorias durante el tratamiento, ¿no? Y bueno, nuevamente, en esta tabla de las guías se ejemplifica muy bien que hay que tomar en cuenta que la droga que está recibiendo está en dosis correctas, que se tomó una PCR de CMV en el momento correcto, saber cuáles son los factores de riesgo de este paciente y ver si de verdad cumple con la sospecha de resistencia a antivirales o no, ¿no?
Ahora, ¿cómo se induce esta resistencia o cómo funcionan los antivirales? Está muy sencillo de entender. Este es como se sintetiza el DNA del citomegalovirus, por ejemplo. Y bueno, lo que tenemos aquí es una timidina y esta timidina, esta base nitrogenada, va a necesitar una enzima que se llama timidinquinasa. La timidinquinasa lo que va a hacer es que va a fosforilar la timidina una vez bifosfonato, dos veces, tres veces, y después de estar tres veces fosforilada, la DNA polimerasa lo que va a hacer es que la va a integrar al resto de las bases nitrogenadas. Este es el aciclovir. Si se fijan, esta es la guanosina, esta es una base nitrogenada de guanosina y este es la fórmula del aciclovir. Si ustedes se fijan, es igualito a la parte de arriba de la guanosina, excepto por los dos OH que les está faltando. Por eso se llama análogo de guanosina, porque se parece a la guanosina, y por eso se llama aciclovir, porque aciclovir solamente tiene un halo de base nitrogenada. Entonces, lo que va a ocurrir es que en lugar de tener la guanosina, llega la ciclovir que se parece a la guanosina y cuando llega la timidinquinasa del virus, fosforila una vez, lo fosforila dos veces, lo fosforila tres veces, llega la DNA polimerasa, pero no lo puede enclavar porque se da cuenta que realmente no es una base nitrogenada, sino que es aciclovir y de esa manera el virus ya no se sigue reproduciendo. Para poder entender la resistencia a estos antivirales, esto es lo que pasa en virus herpes simple, virus herpes zóster, pero lo que ocurre aquí es que el CMV, el CMV no va a tener esta enzima. Este es el caso del ganciclovir. El ganciclovir lo que va a ocurrir es que se va a empezar a fosforilar nuevamente y no se va a poder enclavar a las bases nitrogenadas. Entonces, de esa manera, el ganciclovir, el aciclovir, el valaciclovir, básicamente hacen la misma resistencia porque tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, si eres resistente a una de estas, pues vas a ser resistente básicamente a todos los antivirales. Si hay resistencia a la timidinquinasa viral, que es la primera que fosforila los antivirales, esta es la UL97 y entonces estamos en problemas porque no deja que se fosforilen todos los antivirales y pues básicamente se siguen multiplicando. Y si hay una UL54, va a haber una resistencia a la DNA polimerasa y entonces no se va a poder enclavar. Entonces, básicamente, si generas resistencia, vas a generar resistencia a todos los grupos de antivirales, excepto al Foscarnet. El Foscarnet también puede tener resistencia si hay una UL54 presente y tal vez el que se podría salvar es el Letermovir, que el Letermovir cómo funciona es que es el que embona la parte terminal ya que está ensamblada el CMV. Entonces, eso podría ser como la única opción de tratamiento y pues el Letermovir es un antiviral que sirve como profilaxis, no como prevención. Entonces es bastante grave, ¿no? Estos son algunos de los, cómo se reportan las resistencias a estos virus. Les van a decir todas estas mutaciones. Básicamente lo que hay que hacer si cuando se las reportan es o mandarme un mail y preguntarme o buscarlo en esta tabla que viene en el tercer consenso. Y lo que van a buscar es que las resistencias que les reporten lo buscan en esta tabla para saber si es una resistencia que realmente sea significativa o no significativa. Eso se mide de forma en la que la cantidad de concentración del antiviral que se tendría que hacer para suprimirla. Entonces, pues cada una de estas se tiene que interpretar, ¿no? Se tiene que consultar y se tiene que interpretar si realmente es una resistencia o no, ¿no? Y bueno, por último, hay algunos médicos que todavía creen que la ciclovir puede tener actividad contra CMV, porque bueno, hace unos años no teníamos valganciclovir ni ganciclovir, teníamos solamente aciclovir, y bueno, esto ya está publicado en un metaanálisis en el que se ha visto que la ciclovir definitivamente no tiene eficacia para el tratamiento de CMV, entonces no asumirlo es muy claro nuevamente lo que hay que hacer y cómo manejar esta infección, ¿no? Y la segunda es que muchos médicos creen que dar ganciclovir intravenoso pues hace una enorme diferencia a dar valganciclovir tomado. Entonces hay que aclarar que es una prodroga, pero tiene concentraciones muy buenas el valganciclovir y eso también ya está estudiado, esto es un estudio aleatorizado
diferentes órganos, no solamente trasplantados de riñón, en las que se comparaba el darles valganciclovir tomado contra darles ganciclovir intravenoso, y como pueden ver las gráficas de Kaplan-Meier, básicamente el dar cualquiera de las dos tiene una supresión viral igual. Entonces, en algunos casos, como enfermedad por CMV, como colitis, sobre todo colitis, esofagitis, en las que tal vez la absorción no pueda ser muy buena de las pastillas, damos ganciclovir intravenoso, o en casos muy severos. Pero hay que tener confianza en que cuando cambiemos al paciente de ganciclovir intravenoso a valganciclovir tomado, va a ser una bioequivalencia, va a ser algo que va a tener el mismo efecto o un efecto muy similar, ¿ok? Entonces, bueno, las conclusiones es que el manejo de CMV definitivamente sigue siendo un desafío para todos los médicos que nos dedicamos a esto. Recordar que necesitamos tener una serología, tanto del donador como del receptor, para saber el riesgo individual. Recordar que es importante hacer un seguimiento una vez por semana. Si nosotros seguimos correctamente a estos pacientes, esta enfermedad no se tiene por qué salir de las manos. Recordar que cada centro de trasplante tiene un umbral diferente de cuándo empezar tratamiento, tiene pruebas diferentes, entonces no compararla con lo que se hace en otros hospitales, y no empezar tratamientos en pacientes con cargas virales de otros lugares, repetirlas y analizarlas, ¿no? Y bueno, les dejo mi correo electrónico en caso de que les pueda ayudar en el futuro. Sería un placer para mí poderlos orientar. Ese es mi handle de Twitter para que me sigan. En realidad comparto cosas ahorita un poco de COVID, pero en general lo que comparto es orientado a infecciones en sujetos trasplantados. Y mi canal de YouTube, que se llama Doctoras, en el que entrevisto a mujeres doctoras en los que nos platican su trayectoria por la medicina, que bueno, puede ser contenido de interés para algunos de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy interesante la infección por CMV. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo puede hacer. Al parecer, ahorita no vamos a tener problemas con eso. Y pues aquí yo ya había anotado Bueno, algunas preguntas. Y igual en el chat algunas me hicieron. Al parecer ya la respondió. Que durante cuánto tiempo se recomienda la monitorización semanal de PCR. Pues igual ya lo... 12 semanas. Eso es un... 12 semanas, Y pero recordar que si el paciente tiene rechazo o nuevos cambios en la inmunosupresión, vale la pena monitorizarlos también, ¿no? sí, y aquí surgió otra pregunta en cuanto a eso, doctora. Dicen los pacientes que se les da tratamiento antirrechazo, ¿se recomienda el seguimiento por 3 a 6 meses o durante más tiempo? 3 meses también. 3 meses. 3 meses también, pero hay que ver que efectivamente que después del rechazo, pues los inmunosupresores vayan disminuyendo, ¿no? En caso nuevamente en que sean pacientes que se les dio, por ejemplo, timoglobulina, el efecto de la timoglobulina globalmente dura hasta 6 meses, y hay evidencia que en algunos pacientes hasta 12 meses. Entonces, si se les dio timoglobulina, probablemente hay que espaciarlo un poco más. A veces lo que hacemos es lo hacemos durante 3 meses semanalmente, y dependiendo de cómo vaya el paciente, incluso se puede espaciar cada 2 semanas para completar si es que no han tenido reactivaciones frecuentes. Ok. Y aquí dice que en algunos centros lo reportan como logaritmo. ¿Cómo interpretar ese resultado? Esa es una excelente pregunta. Gracias por hacerla. Cuando se reporta por logaritmo, lo que hay que hacer es, les voy a poner los números, por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar que abajo de 200 es lo que se considera indetectable, ¿no? O que tiene una carga, pero una carga viral muy bajita que no nos va a dar mucha lata. Entonces, si te reportan 8 logaritmo 2, lo que hay que hacer es 8 agregarle 2 ceros, ¿no? 8 logaritmo 2 es agregar 2 ceros, esa carga viral es de 800. Está arriba de 200, entonces ese paciente necesita empezar tratamiento. Si te dicen, por ejemplo, 4 logaritmo 4, hay que agregarle a ese 4, 4 ceros, o sea, 40,000. Y como está arriba de 200, hay que empezarle tratamiento también. Entonces, el logaritmo lo que significa es el número de ceros que se le agrega al número que te están dando. Sí, porque por ejemplo, igual en nuestro centro reportan número de copias, no sé, 200, pero abajo también nos mencionan el logaritmo. Sí, logaritmo 2.3.
Ajá, 200 copias es logaritmo 2, o sea, 2.0 logaritmo 2, o sea, te están reportando 200 o logaritmo 2. Ujú. Ujú, es una u otra, ¿no? Ajá, es una u otra. No. A veces también se puede pedir, hablando con los químicos, que ayuden con el reporte. Por ejemplo, aquí el nivel de detección es realmente 35, pero los químicos empezaron a reportar 170, 165, y por ejemplo, los infectólogos de trasplante hablamos con los químicos y les dijimos, todo lo que esté abajo de 200, repórtalo como menos de 200, no digas la cifra exacta, porque muchos médicos u otras personas que no estaban muy familiarizadas empezaban antivirales con menos de 200. Entonces, se puede hablar con los químicos también para que hagan el reporte mucho más amigable, ¿no? Y no genera tanta confusión como 200 y logaritmo 2 es lo mismo, ¿no? Ok. Aquí hay otra pregunta que al parecer. Después de una infección grave por CMV, ¿al cuánto tiempo recomendaría cambiar ganciclovir a valganciclovir vía oral? Casi siempre preferimos el dar 2 semanas de inducción completa con ganciclovir intravenoso. Casi siempre se prefiere. Casos severos como colitis, casos severos como neumonía, por ejemplo, ¿no? Eh, Ortodoxamente diría 2 semanas, ¿no? Pero también hay pacientes que responden muy rápido o que tienen inmunosupresión realmente muy, muy baja, estable, ¿no? Que no han tenido rechazos, que no son trasplantados muy recientes. Y entonces se puede hacer el cambio si es que las condiciones clínicas del paciente van hacia la mejoría, ¿no? O si sabemos de entrada que su inmunosupresión no está muy alta y no va a ser fácil que repliquen. Entonces, ortodoxamente tienen que ser 2 semanas intravenosa. En la vida real, si por ejemplo tenía colitis por CMV, pero dejó de tener sangrado, recordar que colitis por CMV es la primera causa de sangrado de tubo digestivo en pacientes trasplantados. Entonces, si deja de tener sangrado, si deja de tener diarrea, si le hacemos una colonoscopía o una anoscopía y ya sale que no tiene úlceras, pues probablemente ya se puede hacer el cambio si ya absorbe bien el antiviral. O sea, no es algo completamente ortodoxo, no hay un estudio aleatorizado que diga después de una semana no se puede cambiar, ¿no? Pero probablemente si es un caso grave, completar las 2 semanas intravenoso y se podría cambiar un poco antes de esas 2 semanas a tomado porque hay evidencia de que si absorbe bien el valganciclovir, hay una disponibilidad parecida, ¿no? Ok. Aquí me preguntan si la carga viral es en plasma o en sangre total. Esa es buena pregunta también. En plasma es como se mide casi todos los laboratorios. En sangre total, las cargas, ese es otro punto importante. Hay algunos equipos o algunos kits que pueden medir la carga de CMV total en sangre y total en plasma. Y eso también puede dar resultados que sean discordantes. Habitualmente lo que se hace es en plasma, no se mide en sangre total, pero hay centros y hay laboratorios que sí miden en sangre total. Ok, y dice, aquí hay otra, dice, en cuanto al IgM, en paciente trasplantado, ¿disminuye la sensibilidad o se puede seguir utilizando en centros que no contamos con carga viral pronta, ¿no? Supongo que se solicita y todavía falta mucho tiempo que te la reporte. Sí, sí entiendo. Creo que el problema es que no es confiable. Como ustedes saben, los pacientes trasplantados, después de si recibieron inducción, por ejemplo, eh, pues van a tener una pérdida de muchos anticuerpos muy rápidamente, ¿no? Si ustedes lo saben, por eso es por lo que revacunamos a muchos pacientes, porque se pierden todas esas IgGs. Entonces, alguien que está supongamos que se trasplantó hace 2 meses, pero le dieron timoglobulina, si le puedes medir una IgM, puede tener enfermedad por CMV y puede salir negativa la IgM, o sea, puede ser que no tenga anticuerpos, aunque tenga CMV. Entonces, yo creo que ahí la clave es que si sabes que no tienes buena disponibilidad de PCR inmediatamente, hacer un plan con el paciente, ¿no? Y no perderlo de vista. O sea, si estás en un centro en el que se van a tardar una semana o más en reportártela,
yo creo que sería cuestión de no perderlos de vista, hacer un plan en el que se comprometa y que sepa que esto es algo serio, que si no se realiza la prueba y no te la reporta de regreso, pues se puede salir de control. Entonces, me iría más bien a lo preventivo, ¿no? Si sé que se van a tardar en reportarlo, tener una buena estrategia preventiva. Y la segunda es que ante la gravedad de esta enfermedad, si ustedes han tenido la mala fortuna de ver una neumonitis por CMV, una meningitis, una mononeuritis por CMV, son entidades muy agresivas. Entonces, si se tiene la sospecha clínica, yo sugeriría empezarlo en lo que les reportan la respuesta. No pasa nada, si se tardan 5 días en darles la PCR, mejor empezar el antiviral y bueno, si es negativo, se quita el antiviral, pero no arriesgaste la seguridad del paciente. Entonces, si la sospecha clínica es alta, yo lo empezaría en lo que llegue el resultado, pero nuevamente, no tenemos por qué ver enfermedad por CMV. Si monitorizamos bien estos pacientes, no se nos van a salir de las manos. Entonces, hacer una estrategia con ellos de forma que te la puedan reportar sin que se salga de control la carga viral, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué avances hay en cuanto a alguna vacuna contra CMV? Sí, sí hay, están en fase 3 ya, de hecho. Desafortunadamente en este mundo con COVID, pues muchos de estos estudios clínicos se han retrasado. Había bastante investigación con CMV, una nueva inmunoglobulina. Hay también brincidofovir que estaba llevando a cabo el doctor, algunos doctores en Boston, en CMV también. O sea, había varios estudios que, bueno, han tenido problemas del reclutamiento, justo porque muchas de las cosas de trasplante están frenadas, pero sí, sí hay varias vacunas, tanto en médula ósea como en trasplante de órgano sólido, y hay varias que ya están en fase 3, sí. Ok, aquí hay otra, dice, si tenemos un paciente con rechazo, sospecha de rechazo e infección por CMV, infección leve por CMV, ¿recomendaría disminuir la inmunosupresión o dar tratamiento antirrechazo y tratamiento para CMV? Yo creo que las dos entidades son realmente opuestas, ¿no? O sea, extraordinariamente opuestas. Si tienes un rechazo, vas a inmunosuprimirlo más y eso puede hacer que el CMV deteriore, ¿no? Y si dejas un CMV, como es inmunomodulador sin tratamiento, puede inducir rechazo también. Entonces, la recomendación ahí es que las dos entidades se tienen que descartar. O sea, sí necesitas hacer una biopsia renal y saber si está en rechazo o no, y necesitas una PCR de CMV para ver si tiene CMV o no. Creo que no, son entidades que están interrelacionadas, una puede llevar a la otra, se tratan de forma opuesta y eso nos obliga a tener que comprobar las dos. Entonces, si tengo la sospecha de que puede tener enfermedad por CMV y rechazo, haría una biopsia y mediría una PCR de CMV. Si se tardan mucho en regresármela, tal vez empezaría el antiviral si la sospecha clínica es muy fuerte, con el compromiso de que si es negativa, pues se suspenda, ¿no? Ok. Y aquí, bueno, esa ya la contestó, centro. Ok. Bueno, y eso de si existe inferioridad con ganciclovir y ganciclovir, pues ya nos comentó en las últimas diapositivas que no existe, ¿no? Inferioridad. Ujú. Pero dicen, ¿cuándo específicamente recomendaría el inicio de ganciclovir sobre valganciclovir? Cuando crees que no va a tener buena absorción gastrointestinal de pastillas y en casos severos, como por ejemplo una colitis, una neumonía, una colitis que tal vez no, o sea, si tiene colitis por CMV, el tubo digestivo es uno, entonces puede tener afección en cualquier otro sitio y no se absorba bien las pastillas. O pacientes con neumonitis, la verdad es que deterioran muy rápido y muchos de ellos acaban intubados y estando en terapia intensiva a veces es mejor darles el tratamiento intravenoso. Entonces, si se trata de enfermedad por CMV, casi siempre empezamos con ganciclovir intravenoso por la severidad de la enfermedad. Entonces, en caso de enfermedad, yo empezaría ganciclovir intravenoso y a la mejoría clínica lo cambiaría tomado. Mientras sean viremias de bajo grado o infección por CMV sin ninguna sospecha de órgano blanco, empezaría valganciclovir tomado. Ok. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera abrir su micrófono. Si no, pues las gracias a la doctora, la verdad, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que nos sacó a muchas dudas que teníamos, algunos ya no la expresaron
porque pues yo creo que en el transcurso de la charla pues se fueron respondiendo solas, ¿no? Sí, Pues yo ya vi algunas pláticas que hizo con este proyecto que tiene de doctoras, la verdad se me hace bien interesante. Yo creo gracias. que ha entrevistado a muchas doctoras que han pasado por muchas cosas para llegar a donde están. La doctora Alberú es muy... am, aquí no sé si alguien quiere hablar, creo que alguien, Pero bueno, yo lo que les no sé. sugeriría es, nada más para cerrar la plática, es que Sí. recuerden que esta es una entidad que puede ser severa, es una entidad que tenemos que aprender a prevenir. Si están a cargo de pacientes trasplantados, eso lleva una responsabilidad de entender estas medidas de prevención que ahorita hablamos y que pidan ayuda, ¿no? Que pidan ayuda porque si dejamos el antiviral por mucho tiempo se pueden inducir resistencias, si no se vigila a los pacientes pueden haber enfermedad por CMV muy severo, entonces pedir ayuda y pues yo con mucho gusto los ayudo cuando lo necesiten, ¿ok? Y muchas Bueno, gracias por todo. muchísimas gracias, doctora. Igual Buenas noches. esperemos que pueda seguir colaborando ya en un futuro con nosotros. Gracias. Bueno, pues gracias a todos. Les compartimos, la doctora ya les compartió su Twitter, el de nosotros se los vamos a compartir porque ahí vamos a subir la charla también. Y pues nos vemos la siguiente semana. Que estén Muchas muy bien. gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.